Buenas tardes. En el día de hoy tenemos que informar 19 casos nuevos de coronavirus para Rafaela, 10 mujeres y 9 masculinos. De los 19, 17 son adultos jóvenes y 2 niños, el menor de 5 años. El número se compone desde el procesamiento de muestras de ayer, después de las 5 de la tarde, de hoy hasta las 5 de la tarde y algunas muestras que fueron informadas del privado. Actualmente tenemos 41 casos activos, dimos 4 altas en el día de hoy, así que recuperados desde el comienzo de la pandemia tenemos 40. Lo que suman un total de casos de 82 desde marzo a la fecha y recordemos que hay un fallecido. El total de aislados es 230. Al momento tenemos que seguir investigando con los casos nuevos que fueron informados hace unos minutos. Con respecto a las camas, tenemos las camas críticas, las camas de unidad de terapia intensiva, 7 ocupadas. Con respirador 2 pacientes, ninguno con COVID. De las camas generales ocupadas del hospital, 41 ocupadas. Del área COVID tenemos 4 pacientes internados. Tengo algunas preguntas que llegaron y se las voy a trasladar porque siempre pueden liberar un poco de dudas que pueda haber. La primera dice, ¿qué pasa con las personas con cuadros febriles que van a los sanatorios privados? Los pacientes que van con cuadros febriles a los sanatorios privados son atendidos igual que en los efectores públicos. Cada médico evaluará si reúne criterio o no para hacer un caso sospechoso de COVID. Y en base a eso decidirá si indica el hisopado o no. Bien, la otra pregunta dice si sigue vigente o cuándo se reimplantaría a eso de que los pacientes con COVID van todos al hospital y los pacientes comunes irían a la UTI, a la unidad de terapia intensiva de los sanatorios privados. Al momento tenemos el hospital como el único efector que va a atender coronavirus en la ciudad. Y actualmente el hospital se encuentra en atención polivalente por el número de camas ocupadas. En el caso de que lleguemos a necesitar, el hospital se va a transformar en monovalente y los pacientes que no sean coronavirus se atenderán en otros efectores. Por otro lado, dice que hay mucha gente que reclama por la cuestión de la demora en los hisopados. Les interesa saber bien en qué casos se hacen estos hisopados, cuánto tiempo tarda, si los familiares de los contactos estrechos de un contagiado están en peligro. Los hisopados, como venimos aclarando siempre todos estos días, no constituyen una urgencia. Si bien nos sirven para hacer el diagnóstico o descartar el caso de COVID, los contactos que empiezan a tener síntomas se van programando los hisopados. Siempre el hisopado tiene rédito, o sea, tiene posibilidades de darnos positivo o negativo y ser confiable el resultado a partir de las 72 horas. Y sí es cierto que hay a la medida que aumenta el número de casos positivos, aumenta el número de contactos y por lo tanto va a haber un aumento del número de sintomáticos. Eso hace que haya aumentado la demanda de hisopados y estamos implementando otras estrategias para poder dar una respuesta más rápida, pero lo que les quiero transmitir que no importa la demora, no importa si el paciente tiene síntomas y ya tiene 8 días de síntomas y todavía no me hisoparon, ya se los va a hisopar. La urgencia es que cumplan el aislamiento. Los contactos asintomáticos que no presentan síntomas no tienen indicación de hisoparse. ¿Por qué? Primero porque el aislamiento lo tienen que cumplir igual los 14 días y segundo porque la persona asintomática muchas veces el hisopado es negativo y
posterior al hisopado negativo puede comenzar con síntomas y hay que indicar nuevamente un hisopado. Eso sobrecarga el sistema de salud, aumenta los costos en recursos y no es confiable. A ver, si soy contacto de un caso positivo y me hago un hisopado porque estoy muy ansioso y me lo quiero hacer y me da negativo, no es tranquilidad de que no esté infectado. El hisopado negativo no descarta la enfermedad y la indicación es que cumpla los 14 días de aislamiento. Y otra cosa que quiero aclarar es que en el sistema privado también se pueden hacer los hisopados, ¿sí? Que no es solo el sistema público y que reúna los criterios de 72 horas de iniciado los síntomas, así se aumenta el rédito diagnóstico. Me gustaría que amplíe eso. ¿Por qué el hisopado negativo no descarta la posibilidad de la enfermedad? Por el periodo de incubación que tiene la enfermedad, que puede ser de 1 a 14 días, ¿sí? Si yo no tengo síntomas, soy contacto estrecho de un caso positivo, me van a indicar 14 días de aislamiento. Si yo me lo hago en los primeros días al hisopado, puede ser que justo me lo haga en el periodo de incubación de la enfermedad y desarrolle síntomas posteriores al resultado del hisopado. ¿Sí? Así que el resultado del hisopado no me descarta que yo pueda ser positivo en algún momento de esos 14 días. Bien, la última. Esta tiene que ver con la doctora Capello cuando se refiere a los pacientes internados. Dice, no sé por qué la doctora diferencia sospechosos de aislados. Se supone que si está aislado es sospechoso. No, en el área COVID es un área destinada a pacientes, por supuesto, positivos, pacientes sospechosos de COVID, pero es un área del hospital donde hay box de aislamiento. Entonces, como es un sector en el cual pueden internarse pacientes que están aislados por otra causa y ese es el sector donde se encuentran las habitaciones de aislados, ese paciente que nombrábamos estos días atrás, que hoy ya no lo nombramos, se encontraba aislado por otra patología, no por COVID. Como en ese área están separados los pacientes, tranquilamente puede haber un paciente aislado por otra patología en el mismo ala donde funcionan los aislamientos de COVID. No sé si se entiende. La última que llega por las redes sociales, por la transmisión en vivo de este informe, que dice, ¿los positivos son hisopados o se dice que son positivos porque presentan síntomas después de haber sido marcados como sospechosos? No, todavía todos los que nosotros damos como positivos, los pacientes son a través del hisopado. En algunas localidades está habilitada la positividad por nexo epidemiológico. Todavía la provincia no habilitó esa forma de contabilizar los positivos. Listo, entonces damos por finalizado el informe epidemiológico del día de la fecha. Recuerden que mantenernos informados también es una forma de cuidarnos. Nos encontramos mañana, como todos los días, a las 17:20.